Son las 22 horas con 24 minutos y nosotros nos hemos invitado en esta noche a Marianela Paco, vocera del Movimiento al Socialismo, gracias por estar con nosotros, y a don Manuel Saavedra, vocero de Juntos, de la Alianza Juntos, gracias también por estar con nosotros, muy buenas noches. Voy a pedirles encarecidamente a ambos que podamos ser breves en nuestras intervenciones, ajustarnos al tiempo, por supuesto, para que podamos avanzar. La situación es muy delicada en el país y es muy enriquecedor tener los distintos puntos de vista tendientes a buscar una solución, porque lo que la gente, más allá de pertenecer o no a un partido político, lo que la gente busca son soluciones, espera soluciones. Entonces, les voy a rogar muy encarecidamente que podamos ser breves en nuestras intervenciones. Destaco su presencia en este espacio altamente democrático. Comienzo con usted, Manuel Saavedra, tercer día de bloqueo. Buenas noches, Jorge. Gracias por la invitación. Un saludo a la señora Paco y a todas las personas que nos ven. Sin duda alguna, el país atraviesa por momentos muy difíciles. No se puede entender la actitud de la gente que está bloqueando. Lógicamente, por atrás está el Movimiento al Socialismo, promocionando toda esta situación. En una pandemia, en una situación en la que todos deberíamos priorizar cuidar de la salud y la vida de los ciudadanos, es muy lamentable. Se está impidiendo el paso a las ambulancias, a los insumos médicos, al oxígeno, y la población está sufriendo. Esta situación nos debe llevar a una reflexión profunda en el sentido de qué es lo que queremos, qué es lo que estamos buscando. La gente está preocupada y está sufriendo, y eso debería ser lo que nos mueva más allá del color político, más allá de las preferencias que tengamos. Debemos todos estar en función de unirnos para luchar contra esta pandemia. Lastimosamente el Movimiento al Socialismo no lo ve así. Viene con una estrategia de que la gente sufra desde hace mucho tiempo. Esto empezó en noviembre del año pasado, cuando desde México Evo Morales mandaba a que se acerquen las ciudades para que la gente sufra de hambre. Posteriormente la estrategia se desplazó a la Asamblea Legislativa, donde se bloqueaban recursos para que se pueda luchar contra el coronavirus y reactivar la economía. Y finalmente ahora están bloqueando los caminos, las calles. ¿Para qué? Para que la gente se muera, impidiendo el paso de lo que se necesita para luchar contra esta enfermedad, y eso a ellos no les interesa. Lastimosamente ponen primero sus intereses políticos, sus intereses personales, antes que los intereses del país y de la gente que vive en este país. Muy bien, muchísimas gracias, don Manuel Saavedra, de la Alianza Juntos, vocero de Juntos. Voy a otorgarle la misma cantidad de tiempo, 1 minuto 30. Marianela Paco, usted ha escuchado la visión que tiene el gobierno, que tiene Juntos respecto a la participación del Movimiento al Socialismo en este conflicto. ¿Cuál es la respuesta? Bueno, que esos son argumentos de su incompetencia que se ha evidenciado a lo largo de estos meses, que con sus mentiras y su falta de planificación nos han encerrado en cuarentena, sin medicamentos, sin hacer gestiones para las importaciones de respiradores y otros insumos de carácter médico. Y estas acusaciones son falaces. Hasta la fecha no han demostrado nada, han abierto procesos por aquí, por allá, y nosotros esperamos que van a seguir habiendo más procesos de esta naturaleza, denuncias contra el MAS, porque es su único escudo que tienen para cubrirse de impunidad ante sus grandes hechos de corrupción, de su inhumanidad que le roba en plena pandemia a los enfermos, de su ineficiencia por no trasladar los medicamentos y demás por vía aérea, por ejemplo. Prefieren ir a traer mises o a los amiguitos de la señora presidenta para un cumpleaños, prefieren ir a traer municiones en vuelos directos desde Estados Unidos, ahí en el país, ¿no? Justo ahora quieren comportarse como eficientes para trasladar los oxígenos y demás, pero la población es inteligente y la población se da cuenta. El Movimiento al Socialismo ha respetado, respeta a la población, respeta la dignidad de cada ser humano, por tanto no va a caer en estas malas intenciones que ellos quieren justificar, atribuyéndole al MAS la indignación del pueblo, la impotencia y el cansancio al abuso. Muy bien, muchísimas gracias por esta primera ronda en la que hemos participado con ambos, precisamente hablando sobre el tercer día de bloqueo. Siguiente punto.
Se esperaba mucho de la reunión que duró 5 horas finalmente entre el Tribunal Supremo Electoral y la Central Obrera Boliviana, el Pacto de Unidad. Dirigentes que fueron precisamente al Tribunal Supremo, escucharon argumentos de uno y de otro lado, se habló sobre la fecha de las elecciones, 6 de septiembre, 18 de octubre y todo aquello. Había mucha expectativa, había una visión de esperanza respecto a que pueda salir humo blanco de esta reunión. Finalmente el diálogo ha fracasado, Manuel Saavedra. Sin duda alguna, había mucha expectativa, pero tenemos que entender por qué se cambia esta fecha. El Tribunal Supremo Electoral escucha el informe y revisa el informe de los médicos, de los científicos, que certificaban que el 6 de septiembre no era una fecha segura. No había las garantías para que salgan más de 7 millones de ciudadanos en un lapso de 8 horas a emitir el voto, y que esto no implique poner en riesgo su salud y su vida, y que volvamos hacia atrás en lo que se ha avanzado en el tema de aplanar las curvas. No era una fecha segura. El Tribunal Supremo Electoral no decidió esto porque se levantaron ese día y quitó la fecha del 18 de octubre. Eso se tiene que entender. No estamos hablando de que las elecciones se han pospuesto 2 años ni 1 año. Estamos hablando de 42 días. Eso al final no va a afectar en el fondo si nosotros estamos priorizando la salud y la vida de la población. Lo que pasa es que hay una intransigencia. No les da la gana de entender que la prioridad tiene que ser cuidar la vida. Y eso es lo que se está haciendo en este momento. Cuando la señora Paco decía de que los inhumanos son los del gobierno, los inhumanos son los que están bloqueando, los que están impidiendo que lleguen las medicinas, el oxígeno, a quien los necesita, el paso de las ambulancias, los que no quieren escuchar razones, porque aquí lo que tiene que primar es la coherencia, la razón, el priorizar lo que es importante en este momento, no la política pasa a segundo plano, y cerrarse en que el 6 de septiembre porque les da la gana no es coherente. El 18 de octubre no está en función a capricho, está en función a los estudios de los epidemiólogos, de los médicos, que establecen que es una fecha más adecuada donde podemos ir a votar y vamos a tener garantías de que no nos vamos a enfermar. Ya han habido situaciones similares en otros países donde se ha forzado elecciones en medio de una pandemia y los resultados han sido malos. En República Dominicana, aquí en el continente, lastimosamente en este momento, porque fueron a votar en medio de pandemia, están en toque de queda. Y eso es porque han aumentado los casos. El grado de ausentismo fue del 50%, en Francia y en Polonia lo mismo, grado de ausentismo del 60% y del 50%. ¿Le hace bien a la democracia que haya esos grados de ausentismo? Yo creo que no. En lo que hay que trabajar es que el 18 de octubre estén dadas las condiciones para que podamos ir a votar de una manera adecuada y segura, y eso es lo que se está buscando. Lo demás es secundario, es política, es buscar anteponer los intereses políticos y personales de algunos grupos que no quieren, en este caso, atender la prioridad que es la salud de la gente. Muy bien, muchísimas gracias. 1 minuto con 58, misma cantidad de tiempo. 1 minuto 58, 2 minutos para Marianela Paco. A propósito de la misma consulta, fracasa el diálogo entre el Tribunal Supremo Electoral y la Central Obrera Boliviana. Sigue siendo la fecha de elecciones el punto de disenso más importante en esta situación. Hay 2 elementos, Jorge. La primera tiene que ver que yo hablo con pruebas que no se está viendo en los medios tradicionales de comunicación. Y yo exhorto a que, por favor, yo creo que hay que revisar esa información, ir a los puntos de bloqueo y pedir a ver cuántos han pasado, quiénes han pasado. Yo tengo información de que han dejado pasar, por tanto están mintiendo descaradamente diciendo que no dejan pasar ningún insumo médico. ¿Por qué no mandan los vuelos como mandaron a traer a la Miss o a la hija de la presidenta Áñez para un cumpleaños, o para ir a traerse municiones para reprimir al pueblo? Que no sepan dialogar con el pueblo, eso es un asunto muy aparte. Ellos nos dan el argumento de que es la fecha del Tribunal Electoral la que ha establecido, es legal, falso, es ilegal. Segundo, dice que se basa en un informe científico. ¿De qué tipo de científicos estamos hablando? ¿Del tipo de Mohamed Mustafa, el que ha traído los respiradores y habían terminado siendo resucitadores con sobreprecio? Segundo, en ese tema, ese comité científico está compuesto a la cabeza de Luis Larrea, quien siempre se ha opuesto a políticas de salud, que no se quiso ni que se hagan los hospitales de 3er y 4er nivel que estaban planificados, un constante opositor a la salud para el pueblo boliviano. Ese está encabezando ese comité científico. Entonces, el Tribunal Supremo Electoral ha terminado siguiendo el libreto del régimen transitorio, que no quiere ser transitorio, ya es prorroguista, quiere quedarse más tiempo. ¿Para qué? Hasta ahora nos han mostrado que solo para robarle a los enfermos y no darnos medicamentos en las farmacias.
Entonces yo entiendo por ese lado la indignación del pueblo y por lo que también bajo estos argumentos de que están en un franco desafío y quiebre de la normativa por parte del Tribunal Electoral, que además se ha funcionalizado al libreto del gobierno, es que ha establecido esa fecha, y lo que el pueblo está buscando un retorno urgente a la democracia, a la legitimidad con un gobierno que tenga cariño por el pueblo y le dé certeza particularmente, Jorge. Muy bien, muchísimas gracias. 2 minutos con 22 segundos. Vamos a reponer el tiempo precisamente para don Manuel Saavedra. 22 segundos más para que pueda hacer una explicación en la siguiente consulta respecto a por dónde pasarán las soluciones. Tiene que haber una solución. La situación no puede continuar así. La situación tiene que solucionarse. No pueden estar bloqueadas las carreteras, no podemos tener a gente en los bloqueos. La situación de tensionamiento social en estos días tendrá que empezar a bajar. Pero ¿por dónde pasa la solución según el gobierno? Sí, la solución pasa porque haya coherencia, porque haya diálogo, porque no haya intransigencia. Y estamos viendo que no hay, lastimosamente. Están cerrados en una fecha sin ningún argumento. Porque los argumentos del otro lado, del Tribunal Supremo Electoral, que es contra él esta protesta, por si acaso, es porque ellos quieren que la fecha sea el 6 de septiembre y punto. Dice, el Tribunal Supremo Electoral les ha explicado que no hay las garantías en el tema sanitario, que no se puede cuidar de la salud de la gente en esa fecha y que más adecuado es el 18 de octubre. Y la señora Paco habla, pero no dice, no justifica, no da los motivos. No da los motivos de por qué se están cerrando en esta fecha del 6 de septiembre. Por Dios, justifica matar a la gente, quitarle la posibilidad de tener oxígeno y respirar por cerrarse en una fecha. 40 días más no va a haber diferencia, pero sí va a haber una gran diferencia en el tema de que la gente va a estar en mejores condiciones de ejercer su derecho democrático. ¿Qué culpa tiene el ciudadano que en estos momentos no tiene oxígeno y se está muriendo de que el Tribunal Supremo Electoral haya cambiado la fecha? Si ellos quieren que vayan a protestar al Tribunal Supremo Electoral, háganlo afuera, pero dejen de perjudicar al país. Cada vez que un ciudadano respire a partir de ahora, o que la señora Paco respire a partir de ahora, acuérdense que por culpa de ustedes hay un ciudadano que no tiene oxígeno, que no tiene acceso al oxígeno y que se está muriendo. Eso va a quedar en sus conciencias porque ustedes son responsables de esta situación. No es momento de política, estamos en medio de una pandemia y tienen que deponer esas actitudes. Mientras no haya ese desprendimiento, el ver más allá de los intereses políticos o personales, va a ser muy difícil que se llegue a algún acuerdo. El día de hoy hemos visto que se han retirado de las negociaciones porque ya dicen, bueno, el 6 de septiembre tal no, pero una fecha intermedia. Por Dios, estamos hablando de 15, 20 días. Si podemos salvar una vida, justifica. Y vamos a salvar muchas, se los aseguro. Entonces, si no hay ese desprendimiento y esa conciencia de poner primero los intereses de la mayoría, va a ser muy difícil que haya algún tipo de acuerdo. El gobierno va a insistir en que se pueda dialogar, en que se pueda primar la coherencia. Y esperemos que así sea. Si no se da esta situación, pues lastimosamente se tendrán que tomar otras medidas para liberar esta situación y que el país vuelva a la normalidad. Muy bien, muchísimas gracias. 2 minutos con 12 segundos ha utilizado Manuel Saavedra. Le hago la misma consulta a Marianela Paco, ¿por dónde pasa la solución a este conflicto? A ver, lo que decía el presidente del Tribunal Supremo Electoral es que técnicamente es imposible. En este momento, como no se ha reactivado el calendario, es imposible llegar al 6 de septiembre. Entonces, la fecha, técnicamente, la fecha de las elecciones, es imposible que sea el 6 de septiembre. Entonces, ¿por dónde pasa la solución? Algunos dirigentes de la COP mencionaban que, entendían que no se podía ir el 6 de septiembre, pero que se garantice que sea el 18 de octubre. Ahora sale la propuesta de que no sea ni el 6 ni el 18, sino que se busque un punto intermedio. Primero le voy a mostrar, Jorge, el video. Aquí estamos transmitiendo desde el Puente Viroma. Están aquí los hermanos dejando pasar la movilidad con el gas para salvar las vidas. No es así como se dice que los hermanos bloqueadores están cerrando los pasos, están abriendo pasos. Entonces, ahí está una evidencia, Jorge, de esta mentira con la que vienen acusando a los movilizados de que no dejan pasar medicamentos, oxígeno, etcétera. Si les hubiese importado la vida, ellos hubiesen importado todos los requerimientos para atender el coronavirus. ¿En cuánto tiempo? Marzo, abril, mayo, junio, julio, 5 meses. Ya estamos a agosto.
¿Qué han hecho en ese tiempo? Ineficientes, ¿no? Después dicen ellos que no han argumentado técnicamente, no tienen argumentos los movilizados. Los movilizados tienen argumentos porque hasta la fecha solo vamos sumando casos, más de 83,000. Pero ellos han puesto la meta para prorrogarse de más de 150,000. Te acordarás, Jorge, de la población hace casi un mes nos dijeron eso, ¿no? ¿Y cuántas muertes hemos logrado hasta la fecha por coronavirus? Supuestamente 3,320. ¿Y dónde están los otros casos que han fallecido por cáncer, por paro cardíaco, por fallas renales? ¿Dónde está eso? No nos dicen. Y todo nos hacen tener miedo con el coronavirus. Y con el miedo también bajan las defensas. Por eso nosotros a nuestra gente decimos, allá donde estamos, ¿no?, que se autocuiden, que hagan unas reglas para que puedan prevenir esta enfermedad o en su caso tratarla, porque ni siquiera eso han hecho. Mientras ellos usan el dióxido de cloro, a la población le han prohibido, ¿no? Entonces hay todas estas argumentos que la gente, yo entiendo, tiene por la que se ha salido a movilizar. 1. 2. Dice que técnicamente el TC va a ser difícil administrarlo para el 6 de septiembre. Yo le digo al Tribunal Electoral, ¿qué ha hecho? Desde el 31 de abril, que se promulgó el 30 de abril, la ley 1297. Un mes no ha cumplido la norma. Ojo. Segundo, sale la ley 1304. Hasta la fecha, ¿qué ha hecho? Que yo sepa, no ha habido ningún proceso que suspenda plazos administrativos y todo el país se ha organizado para funcionar aún en cuarentena rígida. Entonces habrá que preguntar y establecer responsabilidades por tiempos, porque hay una constitución que te dice que las autoridades deben garantizar elecciones en 90 días. Y además garantizarle al pueblo boliviano vida y salud. Y ahorita lo único que garantiza este régimen perverso son muertes, llanto, hambre, falta de trabajo, etcétera, etcétera, que seguramente se puede verificar con la indignación, la impotencia y el cansancio del pueblo boliviano. Muy bien, muchísimas gracias. Don Manuel Saavedra, los empresarios el día de ayer pedían un diálogo nacional, identificaban al gobierno de tener la responsabilidad de organizar, ejecutar, llevar adelante un diálogo nacional. Hoy se da un diálogo entre la COP y el TC, diálogo que finalmente fracasa. Si no existe un diálogo en cualquiera de las instancias, esta situación se puede ir empeorando. Entonces, el TC ya llamó al diálogo y fracasó. El gobierno va a tomar la iniciativa, tendrá que ser la iniciativa de la Asamblea Legislativa. Esa es la segunda parte de la búsqueda de soluciones. Sin duda alguna, se tienen que agotar todas las instancias, el gobierno, la Iglesia Católica, el Congreso. Creo que eso es lo que nos tiene que mover en este momento para tratar de persuadir y de conseguir que recapacite esta gente, los masistas que están bloqueando lastimosamente, y que nos están perjudicando a todos. No hay coherencia en esta situación. Como la señora Paco no ha explicado nada hasta ahora, yo no lo he entendido. ¿Cuál es la justificación al final de que nos estén bloqueando en media pandemia, impidiendo que lleguen los recursos en el sentido para atender la salud, para que la gente no sufra? No he escuchado ningún argumento válido en el tema de decir, justificamos que sea el 6 por esto, por esto y por esto. Se han pospuesto 42 días, no son 2 años ni un año. En 42 días, garantizando que la gente va a ir a votar de una manera segura, garantizando que el ausentismo no va a ser del 50%, creo que hace bien a la democracia, creo que eso es lo ideal. El Tribunal Supremo Electoral en estos momentos es el responsable de fijar la fecha y así lo ha hecho. Estas protestas son en contra del Tribunal Supremo Electoral, pero el gobierno también va a tratar de hacer su mayor esfuerzo para conversar, para que se siente nuevamente y prime la coherencia, la sensibilidad en función a tratar de que ya esta situación difícil que vivimos todos los bolivianos se pueda por lo menos atenuar en cierta medida el cumplimiento de los bloqueos, de que haya libre transitibilidad en todo el país, que pueda llegar no solo los remedios, no solo las medicinas, las ambulancias, sino también los alimentos, porque en este momento hay serias dificultades. Y sobre las acciones del gobierno, el día de ayer se han enviado a la ciudad de Cochabamba y a la ciudad de La Paz tubos de oxígeno por avión, porque no hay la posibilidad de hacerlo por tierra.
Entonces, estas situaciones no son lógicas en medio de una pandemia. Debemos ser el único país en el mundo en el que se da esta situación, de que hay un partido político que está atrás de movilizaciones que están matando a la gente y haciéndola sufrir. ¿Cuál es la diferencia de que sea el 6 de septiembre al 18 de octubre? Se consultaba a Manuel Saavedra en esta intervención. ¿Alguna respuesta, Marianela Paco? Bueno, lo que estamos advirtiendo es que tenemos una derecha en el gobierno que no quiere irse, que ha entrado a asaltar no solamente la dignidad o la democracia, sino las arcas del Estado, y ahora también le asalta las vidas, porque no le ha garantizado salud al pueblo boliviano en todos estos meses. No ha adquirido los recursos suficientes para tratar el coronavirus. No nos explican dónde está la plata del presupuesto general de la nación, del Banco Central de Bolivia, que se han sacado los préstamos, de las donaciones, de los préstamos de organismos internacionales. No nos han dicho dónde está la plata de los 3 ministerios que han cerrado, etcétera. Entonces tenemos una derecha prorroguista, y lo que está articulando más bien es violencia, porque a sus pandilleros llamados Resistencia Cochala, Unión Juvenil Cruceñista, no van y no les dicen replieguense, esa gente sigue caminando. O aquí en La Paz, ¿no? Mientras en la zona sur hay más contagiados, no los criminalizan, no estigmatizan como a la gente del Alto, que tiene menos contagiados. Después no demuestran tampoco sus acusaciones ni en estrados judiciales ni públicamente, sueltan la palabra y ya dicen y hacen lo que creo que no tienen ni siquiera solvencia moral ya para poder, yo no sé qué palabra buscar para calificar aquello, pero de todas formas lo que estamos viendo es que este régimen, como ha entrado con violencia quiere prorrogarse. Eso han advertido sus ministros en las vísperas. De hecho, hoy día ha entrado un ministro que es separatista, quiso dividir al país. Ya vemos las consecuencias de ello, pero yo creo que el pueblo, con su indignación, con su impotencia y con su cansancio a tanto abuso, pues está ahí, necesitan que se los escuche, y las entidades competentes para que escuchen y se sienten a dialogar, pues son precisamente las autoridades que tienen legitimidad. Y espero que eso se materialice en las próximas horas, escuchar respetando, no estigmatizándoles, no criminalizándoles, y definir las garantías para darle certeza a todo el pueblo boliviano, y más aún en este aniversario en que necesita que nuestro país respire un poquito de soberanía y de dignidad. Muy bien, muchísimas gracias, les agradezco a ambos por haber estado con nosotros. Hemos comenzado las intervenciones con don Manuel Saavedra, estamos terminando con Marianela Paco. Gracias por estar con nosotros. 22 horas con 47 minutos. Hemos estado conversando con nuestros invitados respecto a lo que está ocurriendo en el país, por dónde debe pasar la solución y cuánto debe tardar esta solución. Por supuesto, en el imaginario de la gente esta solución tiene que ser lo más pronto posible, porque hay en estos momentos problemas que están ocurriendo en el país. Problemas con los bloqueos, problemas con el oxígeno, problemas, por supuesto, en cuanto a lo que viene a ser la situación económica, que ya de por sí era delicada en el país. Muchísimas gracias a ambos por haber estado con nosotros. Muy buenas noches. Nosotros continuamos en Noches sin Tregua. Permítanos, por favor, nos vamos a ir a una pausa. No nos vamos a ir a una pausa, nos vamos a ir a imágenes. Quiero mostrarle imágenes de lo que pasó en Vinto. Y a propósito de esto, vamos a hablar con el próximo invitado, que lo tenemos listo acá en estudio, para que podamos conversar un poco acerca de algunos procesos precisamente que se van a llevar adelante. Escuchamos el audio, ¿le parece? Esto circula en redes sociales. Para que no puedan sacar el oxígeno. Ahí está la volqueta de la Honorable Alcaldía Municipal de Vinto, pueden observar. Ahí está el chofer también. Y aquí los vecinos no quieren impedir el bloqueo. Ahí está el número de placa. Están queriendo bloquear por órdenes de la alcaldesa de Vinto. La otra volqueta, ¿por dónde está?
Por órdenes de la alcaldesa de Vinto están queriendo bloquear. ¿Y han bloqueado otro lado? Lo que le estuve sacando, Jorge se ha parado aquí. No ha podido echarle, ese aquí hasta allá se da la vuelta y allá se para también el dos boquetes. Ahí está está en vivo. Allá está el otro boquete. Tres volquetas de la nueva alcaldía municipal de Vinto, por órdenes de la alcaldesa, están bloqueando la entrada a Carmen Los Andes, en la fábrica donde producen oxígeno para poder transportar para los diferentes hospitales. Ahí está la volqueta del municipio de Vinto. Señor, ¿qué les ha instruido para que puedan bloquear? Mira, basura esa aquí atrás, y ya se iba a recoger basura. Ya está bien. No le he dejado echar aquí el ratón, le he filmado, y ya es capaz de ir a dar la vuelta, se paró aquí. En la entrada a Carmen Los Andes, por órdenes de la alcaldesa de Vinto, están queriendo bloquear. Estamos viendo estas imágenes, sigamos viendo, por favor, señor director, vamos a seguir viendo. Viene la segunda volqueta y está precisamente, es la segunda volqueta con el logo de la alcaldía de Vinto. Y lo que tiene ahí atrás es tierra, no escombros. Esto ha circulado en redes sociales, la transmisión que hace esta persona, caballero, señor, sobre el bloqueo que supuestamente se estaría tratando de organizar a la fábrica de oxígeno medicinal. Y ahí están las placas de los vehículos y todo aquello, a una de las fábricas de oxígeno medicinal que se encuentra en Cochabamba. De esto vamos a estar hablando también con nuestro próximo invitado sobre el tema de lo que ha ocurrido en Vinto, en el departamento de Cochabamba, y estas volquetas con escombros, con tierra, muy cerca de la fábrica de oxígeno, y usted ve ahí toda la gente que estuvo de un lado para el otro en estos momentos bloquear la entrada o la salida de la fábrica de oxígeno. Mire, es simple y llanamente inadmisible. Si este extremo se comprueba, si este extremo es real, de que se mandó volquetas de la alcaldía para bloquear el ingreso o la salida de la fábrica de oxígeno, es incomprensible, es verdaderamente incomprensible. Estamos en plena pandemia, la gente se está muriendo porque no tiene oxígeno, porque le falta oxígeno, porque todos sabemos que una de las complicaciones de la enfermedad precisamente es la complicación pulmonar. Si esta denuncia se comprueba de que se estaba tratando de bloquear la fábrica de oxígeno para que no salga oxígeno, ¿quiénes son los encargados de investigar? Bien sencillo, la Fiscalía. La Fiscalía tiene que investigar si esta denuncia en redes sociales es o no es cierta. Y vamos a hablar de procesos con nuestro próximo invitado. Realmente lo que está haciendo el movimiento del socialismo es atentar contra la salud pública de todos los bolivianos. Impedir el paso de la atención médica para nuestros enfermos, incendiar nuestros bosques, detonar cerros. No es un acto de protesta, es un acto de terrorismo. Se ha puesto en riesgo el fuerte de Samaipata generando ese incendio que podía poner en peligro y destruir el fuerte de Samaipata, patrimonio de la humanidad. La policía, obviamente comprometida con su pueblo, ha procedido a desbloquear la zona de los valles en resguardo de la libre locomoción y también para permitir que los productores puedan traer los productos y abastecer a nuestro mercado de Santa Cruz.